Me apunto. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches, profesor y compañeros. Profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿200? Ah, su madre, que bien más. Sí. Ya llego, ya entro ya. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches, profesor. Profesor, buenas noches y Buenas compañeros. noches, alumnos. Ya estamos casi la gran mayoría. Rodolfo, te voy a pasar el tema de anfitrionaje, por favor. Profesor, buenas noches, Sí, buenas profesor, noches, sí. compañeros. Chicos. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches, querido profesor. Teacher, muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. ¿Cuántos muertos? Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mamá, ¿por qué? ¿Cuántos estás diciendo? ¿Qué estoy yo? Yomaira tiene como, ¿cómo le dice? Se llama resina, creo, no sé cómo se llama. Es una combinación para echarlo y es como una Por favor, sus audios. transparente. Carlos, sus audios, por favor. Voy a Buenas compartir noches, la pantalla, ¿ya? compañero. Buenas noches, profesor. No, clases. A ver, me esperan un par de minutitos. Tengo problemas en enviar la diapositiva al celular. ¿Ya? Por favor, estoy hace unos minutos intentando, por eso no pude conectarme a tiempo. ¿Ya? Un minutito, ya está cargando toda la diapositiva. Ya, profe, le esperamos, profe, no se preocupe. Gabriela. Compañeros, por favor, sus audios. Varias veces ya les hemos dicho, por favor, entiendan. Rodolfo, estás de anfitrión, por favor. Te encargas del audio, por favor. Buenas noches. Bien, jóvenes. Entonces, el día de hoy corresponde a la clase de Anatomía y Fisiología y hemos estado hablando de una clase introductoria. Ya sabemos incluso sobre nuestros lentes naturales que nosotros tenemos en el ojo, nuestros medios refractivos. Y hoy día vamos a hablar un poquito de cada estructura y también de en sí cómo lo podemos dividir al globo ocular para nosotros poder estudiar, ¿no? Vamos a dividirlo en 3 túnicas, una túnica van a ver externa, media, interna, y según estas, las estructuras que tiene cada estructura, ¿no? O sea, para hacer un entendimiento en este caso mucho más comprensible y no se les complique mucho, ¿ya? Bien.
Apaguen sus audios. A ver, Rodolfo, ¿cuánto vamos en clases? ¿Ya están completos? 51, yo creo. 51, ¿no? Bien. Faltan 9, profesor. Ya entraron casi todos. Sí, ya estamos casi todos completos, profesor. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches. ¿Me confirman si ya la diapositiva cargó, por favor? Sí, profesor, ya se ve. Profe. Sí se visualiza la imagen. Ya se visualiza la imagen, ¿no? Bien, ahora sí, perfecto. Entonces, ya, al fin cargó. Estaba con problema del internet, ya cargó. Ok, jóvenes, entonces cuando nosotros hablamos sobre anatomía ocular, vamos a hablar un poquito primeramente, ¿no? Vamos a tener un concepto sobre qué es la anatomía. En este caso es un concepto general, no enfocada directamente al tema de anatomía ocular, ¿ya? Entonces, como concepto decimos, ¿no? El término anatomía viene del griego anatomein, donde ana es a través de y tomein corte, ¿no? Entonces, nosotros, para estudiar la anatomía, debemos conocer algunos cortes básicos, para poder identificar las diversas estructuras, en este caso del globo ocular. Entonces, si ustedes ven en la parte inferior, van a ver una parte cervical que corresponde al cuello con un corte sagital, ¿no? Donde podemos identificar las vértebras, la laringe, la faringe, la lengua, ¿no? Entonces, por medio de un corte. Entonces, la anatomía, dice, es la ciencia de carácter práctico y morfológico, principalmente dedicada al estudio de las estructuras macroscópicas. Cuando me refiero a estructuras macroscópicas, a ver, ¿a qué se refiere? ¿Alguien por ahí nos puede ayudar para compartir, a ver, en la clase algún conocimiento ya básico que ustedes tienen? ¿Grande? ¿Macroscópico a qué se refiere? Perfecto. ¿No? Todo lo que es Creo que es grande. grande, perfecto. Macroscópico se refiere a estructuras grandes, ¿no? O sea, en este caso, estructuras que nosotros podemos observarlos, ¿no? Con nuestros ojos. O sea, no necesitamos de una ayuda electrónica como son, pues, los microscopios, ¿no? O cortes especiales, tinciones especiales, y ya correspondería a otra rama de la anatomía, como es la histología, la microscopía o la embriología, que pertenecen a las ramas de la anatomía. En este caso, cuando englobamos a la anatomía, nos vamos a estructuras macroscópicas grandes, ¿ya? Que podemos observarles a simple vista. Entonces, acá nos dice incluso, ¿no? Dejando así el estudio de tejidos a la histología y a las células de la citología o biología celular. Son cursos, por ejemplo, prerequisitos para estudiar anatomía. Deberíamos llevar cursos, ¿no? Antes de la anatomía, saber un poquito de embriología, saber un poco de histología, saber un poquito de biología para la anatomía. Pero en nuestro caso, en el plan curricular que tenemos, ya nosotros nos enfocamos directamente a la anatomía ocular. Entonces, ¿cómo podemos clasificar nosotros la anatomía? Ya dijimos la anatomía macroscópica. Esta anatomía macroscópica engloba estructuras grandes,
¿no? Que podemos observarlas sin alguna ayuda óptica, ¿no? Como microscópicos. Tenemos ya la anatomía microscópica, que se encarga de ver los tejidos, las células, alteraciones histológicas o citopatológicas, ¿no? De algunas estructuras que estudian, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay una rama de la medicina que se llama la patología, ¿no? Los patólogos, médicos patólogos, que se encargan de estudiar desde un punto microscópico la alteración de algunas células que pueden cambiar su forma, hacer un pleomorfismo se llama, ¿no? Y generar pues algún daño patológico dentro del organismo. Entonces, por ejemplo, la patología está bastante relacionado a la oncología. A ver, ¿qué es la oncología? Yo sé que ustedes han escuchado. ¿El estudio del cáncer? Cáncer, ¿no? Exacto, cáncer. Los oncólogos están prácticamente ligados al tema de los patólogos, porque los cánceres generalmente están propiamente asociados a las alteraciones, ¿no? Entonces, ustedes saben que el cáncer, por ejemplo, son malformaciones histológicas, celulares de algún órgano en general, ¿no? Existe cáncer a la sangre, cáncer a los huesos, cáncer al estómago, donde las células propias del organismo cambian su estructura de una forma maligna, ¿no? Y estas pueden diseminarse y alterar totalmente la histología, o sea, todos los tejidos que comprenden esta, y producir pues el cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, los oncólogos, los médicos patólogos estudian todas las estructuras desde una parte microscópica. Existe la anatomía del desarrollo también, ¿no? En este caso podemos englobarlo, por ejemplo, hacia la embriología, ¿ya? Entonces, ustedes van a llevar, creo que en quinto ciclo, optometría pediátrica. Acá van a volver a repasar lo que ya conmigo están avanzando un poquito de una manera más superficial. Quizás en quinto ciclo van a ser un poquito más minuciosos, ¿ya? En optometría pediátrica van a hablar cómo se va a formar el globo ocular, desde qué capas, ¿no? El ectodermo, mesodermo, endodermo, va a formar ese globo ocular, qué alteraciones, el desarrollo de la hemetropización, todo eso lo van a tocar en el quinto ciclo, ¿ya? Entonces, acá vemos, ¿no? Abajo también nos habla de la anatomía patológica, que es lo que yo ya les estaba explicando un poquito, ¿no? Que puede haber alteraciones en los cánceres a nivel de cualquier órgano, ¿no? Generalmente, ustedes han escuchado, lo más frecuente es un cáncer de estómago o un cáncer de cuello uterino, ¿no? Las alteraciones de las células a nivel del útero, por ejemplo, se alteran, a nivel del cervix cambian su morfología y producen pues cáncer, ¿no? O acá el esófago red, por ejemplo, hay personas que les gusta tomar el café muy caliente, ¿no? Ese café a veces quema y existe un reflujo gástrico, cambia el tejido hacia la parte más superior, ¿no? Puede producirnos un cáncer, ¿ya? Existe la anatomía clínica, existe la anatomía radiológica. En este caso, estudian por medio de sustancias de contraste, tomografías o placas, ¿ya? Si es que hay alguna alteración. Ustedes saben, como vemos acá en esta imagen, que puede existir pacientes que tengan alguna lesión y que necesitan, en este caso, de unas imágenes auxiliares para diagnosticar y llegar a un diagnóstico final, ¿ya? La anatomía microscópica, cuando hablamos del estudio de las estructuras grandes del globo ocular, ¿no? En general, en este caso de la anatomía en general, vamos a dividirlas en anatomía descriptiva, topográfica y una anatomía sistémica. ¿A qué se refiere? La anatomía descriptiva dice, estudia el cuerpo humano individualmente, cada estructura, elemento por elemento. La anatomía topográfica estudia el cuerpo humano en regiones según criterio funcional o clínico quirúrgico, según donde requiera el estudio, ¿no? Y la anatomía sistémica estudia el cuerpo humano, ¿no? Por medio de sistemas como un todo. Entonces acá en la anatomía sistémica ya podemos hablar, ¿no? Sistema vascular, si es que hay una alteración netamente de los vasos sanguíneos, el sistema óseo, netamente los huesos, ¿no? Entonces se dan cuenta, identifica un sistema propio y a base de eso solamente se dedica a estudiar ese sistema en general, ¿no?
La topográfica según la localización del problema. En este caso nosotros, por ejemplo, en optometría básicamente estudiamos el tema ocular, ¿no? Como un todo, su composición, su irrigación, su inervación, su vascularización, sus poderes dióptricos, ¿no? Entonces, estamos haciendo básicamente enfocándonos a un punto fijo. Vamos a hablar de algunos fundamentos básicos. Por ejemplo, debemos conocer algunas posiciones. Acá hablamos en general, no solamente el globo ocular, sino en general. Por ejemplo, debemos conocer las posiciones anatómicas estándar, ¿no? Posición ortostática, que es una posición, como vemos, normal, parada, con la mirada hacia el frente, miembros superiores cuelgan a ambos lados del tronco, palmas de la mano hacia adelante, punta el pie mirando, ¿no? O sea, la posición ortostática para un estudio anatómico es la posición como vemos en la imagen del lado izquierdo, ¿ya? Podemos poner, en este caso, en general a una persona, ¿no? De cúbito ventral, para decir así, ¿no? La barriguita hacia abajo, ¿no? De cúbito lateral, de costado, de cúbito dorsal o supino, mirando hacia el techo. Entonces, existen diversas posiciones anatómicas para hacer los estudios, en este caso, por ejemplo, para descartes patológicos o estudios anatómicos, ¿ya? Entonces, vemos esta imagen y cuando analizamos, hablamos de una posición ortostática. Ya les dije, esta es la posición anatómica, ¿no? Que un anatomista necesita de un cuerpo, en este caso, para poder hacer el estudio, ya sea de manera descriptiva, topográfica o en sistemas. Entonces, vamos a ver, tenemos algo superior que obviamente está en la fase cefálica o de la cabeza, o la parte inferior o caudal. Entonces, podemos dividir en este caso a este ser humano en dos porciones, ¿no? De un plano medio, un corte sagital, para poder estudiar al paciente, ¿no? Entonces, todos estos cortes, todas estas posiciones anatómicas, la vamos a englobar propiamente en la anatomía ocular. Lo mismo vamos a hacer en vez de poner en esta posición a un ser humano, nosotros lo que vamos a hacer es poner un globo ocular y vamos a hacer nuestros cortes que corresponden para un buen estudio de la anatomía ocular. Planimetría anatómica, ¿qué quiere decir? Un método útil para estudiar el cuerpo humano a partir de líneas o planos imaginarios. Entonces acá volvemos, ¿no? Entonces la planimetría, gracias a estos cortes, nosotros vamos a poder hacer los diversos estudios del globo ocular. ¿Ya? Chicos, me esperan 10 segundos que pase el carrito recolector. Sí, profesor. Bien. Entonces, vemos esta imagen y vamos a hablar una cosa sobre planos y ejes. Vemos esta imagen, por ejemplo, si vemos un plano corporal y vemos un corte frontal, si analizamos la primera imagen del lado izquierdo, vamos a darnos cuenta que el corte frontal divide en una porción anterior y en una porción posterior. Nos vamos a la imagen del medio. Un corte sagital divide, en este caso al cuerpo humano o cualquier estructura anatómica, en dos porciones similares, pero con un corte medial que divide en una porción derecha y en una porción izquierda. Y podemos tener un corte transversal que divide en una porción superior e inferior. Entonces, esos son los planos corporales que nosotros debemos conocer para hacer el estudio anatómico de cualquier estructura. Vuelvo a repetir, cualquier estructura. En este caso, nosotros nos enfocamos al globo ocular. Por lo tanto, al globo ocular podemos dividirlo, podemos realizar los cortes frontales, sagitales y transversales. Si hablamos del corte frontal, divide en una porción anterior y en una porción posterior. La porción sagital divide justamente por la mitad en una porción derecha y en una porción izquierda. Y el corte transversal en una porción superior y una porción inferior.
¿Queda claro? ¿Alguna duda? A ver. Todo claro, ¿no? Miren, se dan cuenta que el tema de hablar los planos, los cortes de frontales, sagitales, transversales, nada del otro mundo, ¿ya? Entonces, ya saben, frontal, sagital, transversal. Y esto lo vamos a llevar al globo ocular. Los planos básicamente se enfocan a cortes que dividen en dos porciones. Pero estos, en este caso, este cuerpo, ¿no? Este eje corporal, podemos tener... A ver, por favor, el Solimix del baño lo guardan, por favor. Ya, creo que ahí se apagó el audio. Bien, entonces, tenemos los ejes, ¿ya? Tenemos un eje antero-posterior. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una imagen, ¿ya? Y un plano sobre, para un estudio, en este caso, un eje imaginario, para decirlo así, porque no va a existir, solamente para nosotros tener una línea imaginaria que puede recorrer desde lo más anterior hacia lo más posterior, como vemos en la primera imagen. Dice, eje antero-posterior. Lo llevamos un poquito a la anatomía ocular. Cuando hablamos eje antero-posterior, yo les puedo decir cuál es la longitud antero-posterior del globo ocular. Entonces, cuando yo les refiero o les pregunto cuál es la longitud antero-posterior del globo ocular, estaría preguntando desde la parte más externa hasta la parte más interna, en un eje imaginario, ¿cuánto mide el ojo? ¿No? Esa sería la pregunta. Entonces, a ver si ustedes ya se han ido familiarizando, me imagino que han estado revisando un poquito. Yo les pregunto, ¿no? Cuando hablamos este eje corporal y hablamos del eje antero-posterior, ¿qué estructura es, del globo ocular es la más anterior, ¿no? ¿Desde dónde? Sería anterior hasta lo más posterior. Nosotros tendríamos que medir. Desde la conjuntiva. La córnea, hasta el nervio óptico. la retina. Perfecto. Desde la lágrima. Desde la córnea. Claro, desde la córnea hasta la retina y básicamente el nervio óptico que está al costadito, ¿no? Entonces, cuando yo les pregunto cuál es la longitud antero-posterior de un globo ocular, nosotros hemos estado hablando en anatomía que el ojo promedio, esto también es variable, mide, por ejemplo, 23.5, 24 milímetros, ¿no? Es un promedio. Entonces, la longitud axial antero-posterior de un globo ocular es de 24 milímetros, promedio, ¿no? ¿Desde dónde medimos? Desde la córnea, perfecto, desde la cara anterior de la córnea hasta la estructura que está al fondo, ¿no? Que sería la retina o en este caso el nervio óptico, ¿no? Como dijeron algunos de sus compañeros. Entonces se dan cuenta, es un eje, es una línea imaginaria. Profesor, disculpe, ¿de cuánto dijo que era? ¿De 24 milímetros? El globo ocular promedio, ¿ya? Ustedes van a encontrar en algunas literaturas que mide 23.5 o 24 milímetros. Es variable, vuelvo a repetir, en los libros van a encontrar 23.5, yo lo manejo entre 23.5 y 24, que es el promedio del globo ocular. Incluso 24 ya es un ojito un poquito grande. Para Perú, para decirlo así, un ojo hemétrope mide más o menos 23.5 milímetros, ¿ya? Todos los estándares, cuando yo hago cálculos de lentes intraoculares, me he dado cuenta que generalmente acá en Perú nuestros ojos tienen una longitud axial promedio de 23.50 milímetros. 24 ya son ojitos un poquito miopes, pero si ustedes agarran un libro, en la literatura americana van a encontrar que un globo ocular mide 24 milímetros, un ojo relativamente más grande en relación a nuestra realidad, para decirlo así, ¿no? Entonces también existe un eje lateral. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuánto mide el ojito desde la parte externa hacia la parte interna? O de derecha a izquierda, ¿no? Una línea imaginaria a la mitad. Longitudinal, en este caso, pues toma un eje, un plano propiamente central, ¿no? Desde la parte más cefálica hacia la parte más caudal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Entonces, ya se han dado cuenta que tenemos planos frontales, sagitales, transversales, cortes,
Y tenemos ejes corporales como es el antero-posterior, látero-lateral y longitudinal. Vuelvo a repetir, todos estos conceptos nosotros los vamos a llevar en este curso, ¿no? Enfocado al globo ocular. Entonces, ejes del cuerpo, ya dijimos, ¿no? Longitudinal, antero-posterior o látero-lateral. Entonces, el eje longitudinal o céfalo-caudal va desde la cabeza hacia los pies, como vemos en la imagen, es el número 1, ¿no? Es una línea imaginaria que justo pasa por el medio de una estructura, en este caso del cuerpo humano. El eje antero-posterior, que vemos la línea número 2, es cuánto mide, por ejemplo, ¿no? Desde la parte más anterior hasta la parte más posterior, en este caso de este cuerpo, ¿no? En este caso, va desde el tórax a la columna, como su nombre lo indica, desde adelante hacia atrás. Y el eje lateral o transversal va desde el lateral de un cuerpo hacia el otro, ¿no? Entonces tenemos 3 ejes que nos va a servir como base para un estudio anatómico del globo ocular. Entonces, volviendo un poquito acá sobre los planos de sección, ya dijimos que tenemos unos planos que nos van a permitir hacer unos cortes que son el frontal, el sagital y el transversal. Son 3 cortes. Y estos podemos llevarlos a diversas alturas, ¿no? Para poder hacer los diversos cortes. Como vemos en la primera imagen de la parte superior, hay una línea roja que divide un corte sagital que divide una porción derecha e izquierda, pero tenemos una más al costado que nos puede subdividir en una porción presagital que va a seguir dividiendo en 2 porciones iguales, ¿no? Derecha e izquierda. Entonces, vemos en la imagen inferior que para un estudio anatómico podemos hacer cortes transversales a diversas alturas. Entonces, no solamente va a ser exclusivamente, como vemos en la imagen del medio, tanto al medio de un cuerpo humano o a la mitad de este otro cuerpo humano, ¿no? Entonces, podemos hacer lo mismo con una estructura de un todo y cortarlas en diversas partes, ¿no? En diversos planos. Bien, entonces, volviendo acá a los cortes anatómicos. Entonces, cuando hablamos de un plano medio sagital, ya dijimos, el corte medio sagital divide en 2 porciones, derecha e izquierda. ¿Qué nos dice? El plano medio sagital dice, el plano medio sagital perpendicular al piso divide el cuerpo en 2 mitades, derecha e izquierda, más o menos simétricas, ¿no? O sea, le da una estructura tanto para la derecha y tanto para la izquierda, corta por el medio. A eso nos referimos a un plano medio sagital. Y podemos hacer cortes, por ejemplo, un poquito más a la derecha, un corte más y podemos hacer un corte parasagital, ¿ya? Bien, ¿queda claro esto de los cortes o todavía hay alguna duda por ahí, alguna inquietud? Más o menos. Más o menos, ¿no? Se nos va complicando un poquito ya la anatomía. Ya se está acabando. Sí, profesor, ¿podría repetir nuevamente de los cortes? Profesor, ¿podría repetir sobre el lateral y longitudinal? Bien. Ya, muy bien. Listo. Entonces, volvemos a esta diapositiva, a la primera, ¿ya? Vamos a ver, para estudiar nosotros anatomía, vamos a hacer cortes. Primero, frontal, sagital y transversal. Y si vemos el corte frontal en la primera imagen del lado izquierdo, exacto, ahí está, más fácil. Alguien dijo, ¿no? Va a cortar por la mitad para dejar algo de adelante y algo de atrás. ¿Ya? Para entenderlo, mira, para entenderlo más fácil, ¿para qué complicarlo? Antero, posterior, a veces nos confundía, anterior, posterior. Mejor, corto en 2 mitades, lo de adelante y lo de atrás. Ya, ese es un corte frontal. Y el corte sagital, por la mitad, que nos divide, laterales, ajá, derecha o izquierda. Derecha, izquierda. Perfecto, perfecto, mire, ¿ves? Sencillo. Y el transversal, superior. Superior, inferior. ¿Ya? Si yo les digo cefálica y caudálica, ahí ya nos perdemos un poquito, ¿no? Entonces, para entendernos, divide en 2 porciones, una porción superior y una porción inferior. ¿Se dan cuenta que es más sencillo? Entonces, estos son cortes. Estos cortes lo podemos hacer a diversas estructuras, o sea, no solamente en el ser humano. Por ejemplo, si tú tienes un ojito y hacemos un corte frontal, a ver, yo les digo, en la parte frontal
A ver, vamos a analizar, ¿ya? Porque todo esto es para analizar. Todos nos enfocamos en un ojito. Todos han visto un ojo. Entonces, si yo les digo, voy a hacer un corte frontal de un ojo. ¿Qué estructuras quedarían en la parte de adelante, para que entiendan ustedes, ¿no? O la parte anterior, y qué estructuras quedarían en la parte posterior o detrás? Adelante, A ver, la vamos. córnea. Cristalino, córnea. Nervio óptico. La retina. Esclerótica, mácula, nervio óptico, orbitrio. Parte de atrás sería el nervio óptico. Perfecto, mira, todos ya imaginaron su globo ocular, ya lo analizaron en la mente y dijeron, no, perfecto, yo hago un corte frontal. Entonces, de hecho, que en la parte anterior me va a quedar la córnea, el cristalino, el iris, la pupila, parte obviamente de la retina anterior, ¿no? La hora serrata, los procesos ciliares, los músculos ciliares, etc. Y en la parte posterior vamos a tener toda la retina que tenemos en la parte posterior, la esclera, la coroides y el nervio óptico y la mácula, ¿no? Entonces se dan cuenta, fácil, ya entendieron. Ese es un corte frontal. Y si hacemos un corte sagital, tenemos ese globo ocular y lo vamos a dividir en dos porciones prácticamente iguales. Sino que va a quedar a la derecha, izquierda. Va a quedar su córnea, su cristalino, pero va a quedar la mitad de la córnea, la mitad del cristalino, la mitad del iris, la mitad de la retina, todo la mitad, ¿no? La mitad del nervio óptico, porque estamos partiendo exclusivamente la mitad y partiéndolo en dos mitades, derecha e izquierda. Y el transversal, algo similar, ¿no? En el globo ocular, como es algo esférico. Está superior y inferior. Superiores, abajo párpados inferiores. Claro. Y si agarramos ya el cráneo, sí, ¿no? Va a quedar el párpado superior y en el otro va a quedar el párpado inferior, ¿no? Si ya agarramos un todo. Pero si agarramos el globo ocular va a quedar casi similar al corte sagital, porque estamos dividiendo en dos. ¿Se dan cuenta? O sea, se dan cuenta que no es nada del otro mundo, son cosas bastante sencillas, solamente para analizar, y ustedes ya tengan el conocimiento que necesitamos de estos cortecitos para hacer los estudios, porque en las imágenes que ustedes van a encontrar en los libros de anatomía están en base a cortes sagitales, frontales, transversales, y de ahí van a sacar las partecitas, ¿no? Para anotar tal cosa es tal, por medio de un corte. Incluso van a combinar parte de un corte sagital con un corte frontal, ¿ya? Como vamos a ver más adelante. Entonces, los ejes son líneas imaginarias. Son líneas imaginarias, o sea, no son cortes. Acá ya no divido en la mitad, nada. Sino que son líneas imaginarias que cruzan, en este caso, un cuerpo o un órgano en específico. Por ejemplo, dice, ¿no? Un eje antero-posterior. Entonces, es una línea imaginaria que cruza desde la parte más externa o más anterior hasta la parte más posterior o más, ¿no? Más interna. Y generalmente esto lo hacemos para hallar longitudes. Es por eso que lo decía. ¿Cuál es la longitud antero-posterior de un ojo? Decíamos 23.5, ¿no? Claro, 23.5, ¿no? Porque estamos hallando su longitud axial por medio de este eje corporal desde lo más anterior hasta lo más posterior. O sea, desde la córnea, ¿no? Desde la película lagrimal, como alguien dijo, donde está bañando la córnea, se mide hasta donde termina el ojo, que corresponde al nervio óptico o la retina, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide todo ese ojito? Un promedio de 23.5. Entonces, es una línea imaginaria. Lateral, igual. ¿Cuánto mide ese globo ocular? Desde la parte más externa o más temporal hacia la parte nasal o de derecha a izquierda. Más fácil para que lo entiendan, ¿no? Y longitudinal es un eje ficticio imaginario que está al medio, ¿no? Desde lo más superior hacia lo más inferior. Se dan cuenta que está casi similar a lo que agarramos en los planos corporales. Entonces, habrá planos y ejes. Ejes son líneas imaginarias que nos permiten hacer rotaciones y permitir un estudio, en este caso, del globo ocular. Ahora sí creo que queda claro, ¿o todavía hay alguna duda? Ahora sí está claro. Ahora sí, profesor. Sí, ¿no? Más fácil. Perfecto. Más fácil, profesor. Ya, entonces, todo esto, si se dan cuenta acá, acá se nos complica la imagen porque vemos flechas, vemos cortes, todo,
pero al final es lo mismo, o sea, están haciendo cortes a diversas alturas, ¿no? Pero igualito, están haciendo cortes frontales, sagitales o transversales. Ya les dije, o sea, el corte puede ser a cualquier nivel, no solamente a nivel del cuerpo humano, ¿no? Entonces, podemos agarrar solamente el cráneo, podemos agarrar solamente una mano y hacer un corte sagital, ¿no? Podemos agarrar, ya saben ustedes, el globo ocular, que es nuestro fuerte de esta clase, y podemos hacer estos cortes, frontales, sagitales y transversales. Entonces, ya que quedó claro, ya entendieron el tema de los cortes, vamos a hablar sobre igual los cortes, donde vamos a poner algunas imágenes y se nos sigue haciendo mucho más fácil. Entonces, un plano medio sagital divide en una porción derecha y una porción izquierda, como vemos acá en la imagen, ¿no? De nuestra modelo, que está atravesada por un vidrio, vamos a decirle así, y está dividiendo en una porción derecha y en una porción izquierda, ¿no? En un plano medio sagital. De preferencia que sean una porción simétrica, o sea que debería tener casi la misma longitud. Dos partes. ¿No? En dos partes iguales, perfecto. En dos partes iguales, derecha e izquierda. ¿Ya? Entonces, vemos acá, hacemos un esquema y lo que hizo el corte es dividir en dos porciones simétricas, derecha e izquierda. ¿Ya? Entonces divide para su estudio. Y acá les pongo un ejemplo. ¿Ve? Entonces, ¿Ya te copiaste? eso es un estudio de, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad, existe, hasta el año pasado creo que han estado exhibiendo, ¿no? Cortes anatómicos en el Jockey, creo, estuvieron o en Plaza Norte. De repente alguien ha tenido la oportunidad de ver. Son cuerpos, han sido seres vivos en algún momento, que han donado sus cuerpos y les han hecho diversos cortes, ¿no? Y como vemos, han llegado a verlo. Ajá. Sí, en derecho, en medicina forense se ve así el cuerpo. Ajá. Entonces son cuerpos que han sido diseccionados, ¿no? Han estudiado anatomistas, han hecho los diversos cortes, ¿no? En este caso, miren, ve cómo ha hecho un corte. ¿A qué corte pertenece este? A ver, repasando. Es un corte sagital. Ajá, perfecto, ¿no? Un corte sagital. Excelente. Un corte sagital dividió en dos porciones iguales, derecha e izquierda. Entonces, podemos también hacer cortes para sagitales. O sea, netamente el corte sagital dividió, como vemos acá en la imagen, en dos porciones, derecha e izquierda, pero yo puedo agarrar solamente la porción derecha y hacerle un corte para sagital, volver a hacerle otra división, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos tomar la clavícula como referencia y hacer un corte a la mitad, ¿no? En relación con este plano surgen dos términos, medial, que denota proximidad al plano medio, y lateral, que significa lo opuesto, ¿no? Entonces, podemos hacer cortes para sagitales. Profesor, disculpe, retrocedo un ratito. ¿Ahí? No, el otro, que sigue. No, después. ¿Listo? Sí, ya, listo. Ya. Por eso yo les decía, entonces, bueno, para no perder la lección, acá tenemos un corte sagital, divide derecha e izquierda. Ahora, nosotros podemos tomar puntos de referencia para hacer cortes para sagitales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos seguir haciendo cortes, ¿no? Tanto de tu porción derecha. Entonces, dividiste en derecha e izquierda y agarras tu porción derecha y le sigues haciendo un corte, como vemos acá. Por ejemplo, podemos agarrar la clavícula como punto medio y seguir haciendo un corte sagital, ¿no? Ya agarramos nuestro parasagital, hacemos un corte y podemos seguir estudiando la anatomía humana. En este caso, nosotros, como estamos enfocados a la anatomía ocular, no nos vamos a profundizar en los cortes anatómicos porque no es lo que nos corresponde aprender, ¿no? Básicamente enfocarnos al tema de la anatomía ocular. Lo básico es que ustedes sepan los cortes sagitales, frontales y transversales. Se le va a perder el ojo para algún estudio, ¿no, profesor?
Claro, ahora yo les voy a mostrar algunas imágenes donde ustedes van a observar cómo se hacen los cortes para el estudio anatómico, ¿ya? Antes, bueno, toda la disección, la anatomía humana empezó hace muchos años, ¿no? Y fue por casualidad, incluso fue penado, ¿ya? Porque no se podía hacer estudios. Les cuento un poquito de historia, ¿no? Por ejemplo, los primeros anatomistas, como dice la literatura, ¿no? Que nacen, por ejemplo, de las épocas de los romanos, ¿no? Ustedes y todos han visto las películas de los gladiadores, ¿no? Entonces, recuerden que esas épocas, pues los gladiadores agarraban una espada y se partían todo, ¿no? Entonces, empezaron a estudiar dónde sangraba, ¿no? Y qué es lo que tenían que hacer, porque no podían diseccionar cadáveres, ¿no? Entonces, dice la historia que los primeros anatomistas aprendieron de anatomía en los coliseos, ¿no? Estudiando esos cadáveres o esos cortes profundos que tenían por espadas, y empezaban a ver, ¿no? A conocer la anatomía interna de una persona, ¿no? Entonces ya sabían un poquito de anatomía, ¿no? Bien. Entonces, si seguimos avanzando acá, ya les dije que la porción del medio es una porción o un corte sagital y podemos agarrar un plano parasagital. Es lo que le expliqué, ¿no? Por ejemplo, acá la línea del medio dividió en un corte sagital, pero yo quise agarrar la parte izquierda y le hice un corte. Son las 9, Cristian, ya. Dividimos en una porción, en un plano parasagital, que está netamente dividiendo esa porción todavía en dos más, ¿no? Para obviamente un estudio anatómico. El plano coronal o corte coronal anatómico, ya saben, divide en una porción, ¿no? Anterior y posterior. Entonces, la mitad ventral. Profesor, disculpe, ¿puede retroceder un poco la imagen, por favor? ¿Esta imagen? Sí, es esa. Gracias. Ya. Ok, entonces volvemos. Para terminar el tema del corte sagital, yo creo que queda claro. Básicamente, yo quiero que ustedes me aprendan en esta clase que el corte sagital divide en dos porciones, derecha e izquierda. Yo estoy contento que ustedes ya tengan esa idea de estos cortes anatómicos. Frontal, sagital. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya. Corte sagital divide porción derecha e izquierda. Ahora, nosotros... Después lo llamas, Cristian. Quédale más tranquilo. Sagitales, ¿ya? Tu sabio, por favor. Un corte parasagital. El corte parasagital divide esa porción. En este caso vemos solamente la porción izquierda. La podemos seguir dividiendo en dos porciones. En este caso ya no va a ser simétrica. Si se dan cuenta, la porción sagital dividió justamente al medio y dejó, para decirlo así, ¿no? Un brazo derecho y un brazo izquierdo. Un ojo derecho y un ojo izquierdo. Pero si ya yo corto solamente la mitad del lado izquierdo, ya estaré haciendo un corte parasagital, porque ya no sería simétrico en el tamaño, pero ya las estructuras no serían las mismas. ¿Se dan cuenta? Donde dice planos parasagital. Si hago un corte y divido en dos porciones, en un lado me quedaría solo el brazo y en el otro lado me quedarían las costillas. Entonces, a eso se denomina un plano parasagital. ¿Ya? Esto básicamente para que ustedes lo tengan de concepto. No les voy a preguntar en un examen un corte plano parasagital. Quizás hablaremos de lo básico, que es un corte frontal, sagital y transversal. Pero el parasagital yo creo que lo dejamos de lado, no nos compete, ¿ya? Porque nosotros no vamos a ser anatomistas, no vamos a hacer anatomía humana, básicamente vamos a abocarnos a la anatomía ocular. Y en la anatomía ocular lo que nosotros necesitamos es básicamente los tres cortes. Frontales, sagitales y transversal. Bien, entonces seguimos avanzando y acá vemos otra diapositiva que para ustedes ya no va a ser nada novedoso porque ya lo hemos hablado y yo sé que ya lo han entendido, que corresponde al plano coronal o plano frontal, que divide, ¿no?, a nuestra modelo en una porción ventral o anterior y en una porción, dorsal o posterior. Cuando hablamos ventral nos refiere al vientre, ¿no? Y dorsal se refiere a la espalda. Entonces, este plano corporal o frontal divide en una porción anterior y posterior. ¿Queda claro?
¿Alguna inquietud, duda hasta ahí? No, todo bien. No. Súper sencillo. Todo claro, profe. Coronal y frontal es lo mismo. Es lo mismo. Cuando hablamos de un plano coronal o frontal, es lo mismo, ¿ya? Eso sí, o sea, no se confundan, el plano frontal o coronal. En algunos libros pueden encontrar como plano coronal, que es lo mismo que decir un plano frontal. Y su concepto en sí es que este está dividiendo en dos porciones, anterior y posterior, o ventral o dorsal, ¿no? Entonces, ya ustedes conocen un poquito sobre el tema de los cortes. Vemos acá una imagen, un ejemplo. Entonces, yo les muestro que en esta imagen, cómo sería un corte coronal o frontal. Divide exclusivamente por la mitad, parte simétrica, pero nos va a dejar la parte ventral y la parte dorsal de la espalda, ¿no? Y si vemos en la imagen anatómica, quedaría así, ¿no? En un estudio anatómico. Entonces, divide en dos porciones iguales. Y acá creo que tengo una imagen de la anatomía. Por ejemplo, miren, ve, si nos enfocamos básicamente al cráneo, está haciendo un corte coronal. ¿Se dan cuenta, no? Miren, cortó, claro, delante del cráneo, básicamente la parte de la cara, para decirlo así, seccionó y dejó una porción anterior y dejó una porción posterior, obviamente más grande. Pero fue un corte coronal o frontal. Entonces, ¿queda claro? Sí, sí, queda Sí. claro. Entonces, miren, ¿ve? Gracias a este corte coronal, perfecto, permite observar el estudio. En este caso, por ejemplo, a un anatomista le serviría para estudiar no quizás la masa encefálica, sino cómo están los cornetes, la parte de la laringe, la faringe, la parte de las fosas nasales. Los paranasales. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, mira, parte de la lengua, la glotis, la epiglotis. Entonces, se dan cuenta que ese corte coronal le va a permitir al anatomista ver cómo están esas estructuras internas. ¿Ya? Bien. Y el plano transversal dice, este plano paralelo al piso, divide el cuerpo en una mitad cefálica o superior y en una mitad caudal o inferior. Fácil, divide en dos porciones, superior e inferior. ¿Ya? Divide en dos porciones, una porción superior y en una porción inferior. Vamos acá, vamos a nuestro esquema, nuestro grafiquito, para que sea más fácil. Ponemos una línea y solo va a dividir en la porción superior o cefálica y en una porción caudal o inferior. ¿Ya? Vemos acá, estoy poniendo algunas imágenes y podemos ver, por ejemplo, hizo un corte, ¿no? En este caso de este cráneo, y cortó exclusivamente por la mitad, un corte transversal, dividiendo en una porción superior y en una porción inferior. ¿Ya? Entonces también yo creo que esto queda claro, o alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Está muy claro, profesor. Sí, ¿no? Clarito los cortecitos. Entonces con las imágenes, yo sé que no se van a olvidar. Voy a subir estas imágenes a la plataforma también. ¿Ya? Y si vemos acá, es un resumen en sí de lo que nosotros hemos estado hablando en clases, ¿no? Tenemos un corte transversal, coronal y transversal. Vemos acá los diversos cortes en los esquemas. Ahora sí, nos vamos al tema de la anatomía. Entonces, si nos vamos al tema de la anatomía ocular, acá vemos cómo sería un corte sagital. ¿Qué es un corte sagital? Derecha e izquierda. Derecha e izquierda, ¿no? En este caso, si vemos en la imagen, se dan cuenta que el corte está enfocado a un solo ojo y justamente dividió en dos porciones, derecha e izquierda. Entonces acá podemos ver que tiene la córnea, tiene el cristalino, tiene el humor vítreo, el humor acuoso, ¿ya? Entonces, podemos dividirlo en dos porciones, derecha e izquierda. El corte coronal, ¿qué es el corte coronal? A ver. Frontal. Frontal, dorsal. Frontal o coronal es lo mismo. Corte frontal. ¿Cómo divide la estructura anatómica? Corte anterior y posterior. En una porción anterior y en una Ventral. porción
posterior. Perfecto. Corte coronal o frontal es lo mismo. Y divide en dos porciones. Una porción anterior y una porción posterior. Posterior. Acá vemos un corte frontal igual en un esquema de Netter, de un anatomista. Y vemos acá un globo ocular que fue disecado con un corte coronal, donde les hice la pregunta que hace un rato, ¿no? Que en la parte anterior quedó ahí la córnea, el iris, el cristalino, los músculos ciliares, etcétera, ¿no? La pupila. Y en la parte posterior, ¿qué quedó? La retina, el nervio óptico, parte de la coroides y la esclera, ¿no? Entonces, se dan cuenta que, mire, ese corte se utiliza para hacer los estudios anatómicos. ¿Y qué es el corte transversal? Superior e inferior. Superior e inferior. En la parte superior e inferior. Perfecto. Divide en dos porciones. Divide en dos porciones. Una porción superior e inferior, ¿no? Entonces, igual, se dan cuenta que los anatomistas pues hacen estos cortes para dividir en dos porciones, superior e inferior, y poder hacer el estudio anatómico. En este caso, por ejemplo, si agarramos en sí todo el cráneo, permite al anatomista ver cómo están el recorrido tanto del quiasma óptico, de los nervios ópticos, de la grasa que está orbitaria, de los músculos, en este caso tanto externo, interno, igual, ¿no? Y todas las estructuras que están dentro de los límites con nuestro globo ocular. Entonces, un corte transversal nos va a dividir en dos porciones, superior e inferior, ¿ya? Entonces, yo creo que ya no se les complica nada, es algo sencillo hablar de estos cortes. Y en la actualidad, por ejemplo, nosotros para estudiar a un paciente, por ejemplo, que ha tenido una fractura, un accidente de tránsito, y necesitamos hacer un estudio de a qué nivel está la fractura, no vamos a poder hacer estos cortes, ¿no? El paciente tendría que estar muerto. Entonces se utilizan otros métodos, y en la actualidad, sofisticados, para decirlo así, para hacer cortes. A ver ¿cómo creen que podemos diagnosticar alguna fractura, alguna lesión? Como las radiografías, las placas. Las ecografías, profesor. Resonancia. Ajá, podemos hacer una ecografía, hacer resonancias, los rayos X. Todos estos nos pueden realizar cortes a diversas longitudes, alturas, para poder nosotros ver si es que existe algún problema, ¿no? Y es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, una resonancia te puede hacer un corte sagital, ¿no? Te puede haber un tema axial de longitudes, te puede medir cuánto mide, si hay alguna alteración, el tamaño, el hueso se fracturó, etc. Te puede realizar un corte coronal. Todos en algún momento hemos tenido un familiar o directamente nosotros mismos nos hemos hecho una resonancia, ¿no? Y ustedes han visto en sus plaquitas que están todos los cortes, ¿no? Que ya ustedes están aprendiendo el día de hoy. Coronal, frontal, sagital, etc. Entonces, eso se enfoca a la clase de hoy, que ustedes aprendan todo lo que corresponde a los cortes, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna inquietud, alguna duda hasta aquí? Todo creo que queda claro, hemos estado repitiendo. Todo claro, ¿no? Bastante claro, profe. sencillo. Ajá. ¿Ya? Entonces, ya ustedes ahora sí van entendiendo que la anatomía ya no es tan sencillo como nosotros de repente pensábamos, ¿no? Porque yo a veces cuando les tomaba el examen a los chicos que ingresaban así como ustedes, ¿no? A ver, dibuje un ojito, y pensábamos que el ojito básicamente es dos bolitas, ¿no? Su esclera y su... Dos bolitas, pupilita, ¿no? leopardo. Listo, ¿no? Ahí le aumentan las pestañitas nada más, ¿no? Pero ya se van a dar cuenta que la anatomía ocular es un sistema más complejo, un sistema fisiológico, microscópico, que gracias, por ejemplo, acá hay un corte sagital, ¿no? Entonces ya están viendo, oye, esa imagen se puede estudiar el globo ocular gracias a un corte sagital que está dividiendo en dos porciones, derecha e izquierda. Y por lo tanto yo veo qué estructuras encuentro dentro de ellas. Y fisiológicamente, cómo actúa gracias a la luz.
Recuerden que nuestros ojos solamente son conductores, para decirlo así, de los impulsos eléctricos en este caso, ¿no? Que la luz lo Hacia el convierte en cerebro. impulsos eléctricos que son llevados al cerebro, perfecto, por medio de las células, ¿no? Por medio del nervio óptico y ser interpretadas como imágenes, ¿ya? Entonces la anatomía ocular ya es un sistema complejo, ya no son las dos bolitas como vemos, sino lo vamos a estudiar ya desde este punto, desde este enfoque. Entonces, si analizamos esta imagen, ¿ustedes qué cortes se encuentran ahí? Y transversal. Transversal. ¿No? Un corte, ¿se dan cuenta aquí? Y transversal. Sagital, divide en mitad derecha. Sagital, derecha izquierda. Incluso nos hace un pequeño corte coronal, ¿se dan cuenta en la imagen superior? Mire, ve, parte un corte para dejar parte anterior y posterior. Entonces, en esta imagen ya tenemos nuestros tres cortes, ¿no? El coronal, sagital y transversal. Entonces, para nosotros aprender todas estas estructuras que ya se encuentran en el ojito. Entonces ya la diferencia es grande entre saber que nuestro ojito eran dos bolitas blancas con color, a que esta estructura es un sistema mucho más complejo, ¿no? Y que para hacer una buena refracción y buenos optometristas debemos conocer cada estructura y cada función y ver en sí qué función cumple cada una de ellas, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, y repasando un poquito para que no se nos olvide y estemos siempre atentos, vamos de la parte más anterior. Hemos estado hablando la córnea, ¿recuerdan? Entonces, a ver, yo les pregunto, la córnea, volvemos a lo más sencillo y lo más práctico. ¿Cuál es el poder dióptrico de la córnea? Todos 43 dioptrías. 43 dioptrías, profesor. Perfecto. Y si yo les pregunto, ¿cuánto es la paquimetría corneal? 22. 540. 540 micras. 540 micras. Ya. ¿Pero qué es la paquimetría? La medición del espesor. El espesor de la córnea. El espesor de la córnea, ¿no? Excelente. El espesor de la córnea. Entonces, detrás de la córnea, ¿qué tenemos? Tenemos un líquido que circula por ahí. El humor acuoso. Perfecto. El humor acuoso, ¿no? ¿Y qué función cumple el humor acuoso? Nutrición. Nutrientes. Nutre y oxigena y el cristalino. las estructuras del óculo. Ahí está. ¿Pero a qué estructuras? Vamos a hacer ya más directos. Las estructuras Entre la córnea y el cristalino. La cara posterior de la córnea y la cara anterior del cristalino. O sea, si somos más minuciosos, vamos, ¿no? ¿Creen que nutre a la cara anterior de la córnea? No, posterior. No. Ajá. ¿Quién nutre a la cara anterior de la córnea? La lágrima. Película lagrimal. Película lagrimal, excelente. Ya ves, se dan cuenta, o sea, entonces si nosotros analizamos, decimos, ¿no? El humor acuoso nutre, oxigena a la cara posterior de la córnea y a la cara anterior del cristalino. Y nosotros hemos estado hablando en el curso de experiencias que la alteración de este humor acuoso nos produce una patología. ¿Glaucoma? Ajá, el glaucoma, ¿no? Pero ya, bueno, ese es cuando está avanzado, pero, o sea, excelente, está bien la respuesta. Pero primero, para llegar a un glaucoma, ahí está. Hipertensión Ocular, ¿no? Aumenta la presión del ojo. Y ya si aumenta y va dañando, y dañaron las células ganglionares, recién llegamos al glaucoma. ¿Se dan cuenta? Entonces, y ahora seguimos repasando. Y el humor acuoso, bueno, tiene un índice de refracción, todavía no lo vamos a mencionar eso. ¿Cuál es su valor normal de una presión de un globo ocular? De 10 a 20 milímetros de mercurio. 10 a 20 milímetros. De 10 a 20
Perfecto, de 10 a 20 milímetros de mercurio, ¿no? Muy bien, vamos entrando. Entonces ya vamos córnea y hablamos del humor acuoso, que es un líquido que se va produciendo y se va eliminando, ¿no? Que la alteración o la retención de ese líquido puede aumentar la presión intraocular, que ya sabemos nosotros que el valor promedio es de 10 a 20, que es un promedio, que no debe pasar de 20 porque puede producirnos glaucoma, ¿no? Hipertensión ocular y a la vez producir glaucoma. Seguimos entrando y tenemos nuestro segundo lente natural. ¿Cuál es? El cristalino. El cristalino. ¿Y cuál es el poder dióptrico del cristalino? 5. 14 a 22. De 15 a 23 dioptrías. De 15 a 23 según las diapositivas que hemos estado trabajando, ¿no? ¿Ya? Pero ¿por qué la diferencia? Porque ya hemos dicho que este cristalino hace acomodación, ¿no? Esa es la palabra clave importantísima. Y más en los niños. Son variables. Es variable, perfecto, es variable, ¿no? ¿Y por qué es variable? ¿Por qué se acomoda? ¿Por qué tiene que acomodar este lente? ¿Para qué? A la luz. Para enfocar a diferentes distancias. Exacto, enfocar, claro. La imagen. A diferentes distancias. Para enfocar a diversas distancias, ¿no? Para poder ver de lejos y poder ver de cerca, ¿no? Entonces, gracias a este lente flexible, nosotros podemos ver de lejos y de cerca, ¿no? Entonces, hasta que ya pierde su elasticidad, se va endureciendo. ¿A partir de qué edad? Eso lo saben también ustedes. 40 años. 40 años, ¿no? Y ahí esa pérdida de elasticidad, pérdida de acomodación, ¿cómo se llama? Presbicia. Presbicia, ¿no? La presbicia. Ajá, ya. Y delante del cristalino tenemos una estructura anatómica también bastante delgada, bastante vascularizada, que nos da el color de los ojos. Iris. El iris. El iris. Y el iris da forma a una estructura que no existe, les dije, ¿no? Pero tiene su nombre. La pupila. Pupila. Perfecto. ¿Y cuál es la función de la pupila? Regula la entrada de luz. Regular la cantidad de luz, ¿no? Regula la cantidad de la luz. Produciendo la contracción o dilatación pupilar también. Perfecto. Permite que la retina reciba la cantidad adecuada de luz. ¿Ya? Pero acá hemos hablado de dos palabritas claves cuando hablamos dilatación, ¿no? Y contracción. La miosis y la midriasis. Perfecto, ya. Eso tienen que aprender. ¿Qué es miosis? ¿Qué es midriasis? O sea, desde ahora. Y cuando yo les digo, el ojito está miótico, o tiene miosis, ya para que me entiendan. ¿Cómo está su pupila? Contraída. Contraída. Miosis, la pupila cerrada. Y midriasis, la pupila Dilatada. Perfecto. Entonces, ya vamos conociendo las estructuras. Miren, recuerden que esto ya lo hemos tocado en la clase anterior. Ya cuando seguimos repasando, ya se nos hace más fácil de entender. Seguimos entrando y detrás del cristalino tenemos una estructura gelatinosa grande, ya que da forma al vitrio. El humor vítreo. Perfecto. El humor vítreo, aparte de dar forma, ser una estructura totalmente transparente, ¿ya? Nos produce alguna alteración, ¿no? O su alteración de esta, que es a veces frecuente en las personas, es las miodesopsias, ¿no? ¿Y qué son las miodesopsias? Las manchitas que aparecen en la mosca. Las manchitas Las flotantes. Volantes. Exacto, las moscas volantes, ¿no? ¿A qué nivel se da? A nivel del humor vítreo. Y si seguimos analizando esta imagen, vamos a darnos cuenta que el humor vítreo está envuelta por una telita media anaranjada. ¿Esa telita cómo se llama? Retina. La retina, ¿no? Y a ver, ¿qué podemos hablar de la retina? ¿Qué estructuras encontramos en la retina? También ya lo hemos tocado. Ahí encontramos la mácula. La mácula, ¿no? Y dentro de la mácula tenemos la fobia. Perfecto. Muy bien. Todas las respuestas que ustedes me dan está bien. O sea, la retina, ¿qué estructuras tenemos? Perfecto. Macroscópicas para decir así.
Son estructuras que podemos verlo con un oftalmoscopio, tenemos la mácula, la fovea y el nervio óptico, ¿no? Pero la retina se caracteriza por tener dos fotorreceptores importantísimos. ¿Cuáles son? Conos y Los bastones. conos y los bastones. Bastones. Los conos y los bastones, ¿no? Y los conos actúan, Visión nocturna. a ver, ¿segura? La visión nocturna. Colores. Colores. Los conos son los colores y los bastones son blancos y negros. Blancos y negros. Los bastones son los grises. Ajá. Exacto, o sea, repasamos muy bien, tenemos dos fotorreceptores importantísimos que son los conos y los bastones. Los conos actúan generalmente en situaciones de mucha luz para definir colores, ¿ya? Sí. Y los bastones generalmente en colores, como alguien dijo, ¿no? Grises, oscuros, ¿ya? Generalmente trabaja más en la visión nocturna. Entonces, dos fotorreceptores importantísimos. Y si seguimos analizando, esa capita, ya que dijimos que se llama retina, que tiene fotorreceptores, que tiene mácula, que tiene la fovea, la foviola, está envuelta por otra capita, que es bastante rojiza, antes de llegar a la esclera. La coroides. La coroides, ¿no? Y la coroides, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Ajá. A nivel de esa capa tenemos la gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿ya? Vasos sanguíneos que llevan oxígeno, nutrientes, ¿no? A todo prácticamente el globo ocular, es la capa vascularizada. Y también cumple una función importantísima a nivel de la luz. La absorbe. ¿Qué hace con la luz? La absorbe, perfecto, ¿no? Para que no rebote en todo el globo ocular. Y también O sea, suministra nutrientes. Exacto, suministra nutrientes porque ya todos saben, desde colegio han estudiado, que los nutrientes, ¿por dónde llegan? A ver, vamos a hacer nuestras manos, nuestros dedos, nuestras uñas. ¿Quién le da nutrientes? La sangre. La sangre. ¿Y la sangre la llega por sangre. medio de qué? Ajá, de los vasos Sanguíneos. ¿no? Claro, los vasos sanguíneos. De los Entonces, vasos sanguíneos. Exacto, los vasos sanguíneos. Entonces, la coroides es una capa rica, una capa media, vascularizada, que tiene infinidad de vasos sanguíneos, y es por eso que esta capa se encarga de oxigenar, de nutrir todo a nuestro globo ocular. Entonces, estas capas no pueden estar expuestas, ni la receptora, ni la nerviosa, la fotorreceptora, que es la retina, ni la que le envuelve, que es la coroides, que es bastante vascularizada, debe tener una capa gruesa, dura y blanquecina, fibrosa. ¿Qué capa es? Esclera. De esclera, ¿no? Esta capa es dura y esta sí protege a las dos que están debajo de ellas. Entonces, ya les dije, su función importantísima es la de proteger el globo ocular. Y a nivel de la esclera dije que se insertan algunos, ¿qué cosa? Los rectos y los oblicuos, los músculos. Perfecto, los músculos extraoculares. Por ser Otros una rectos, capa, los oblicuos. exacto, por ser una capa dura, a ese nivel se insertan los músculos, ¿no? Los músculos extraoculares, que son los 4 rectos y los 2 oblicuos. Entonces tenemos 6 músculos extraoculares. Bueno, se cuenta también el elevador del párpado, pues no se inserta en la esclera, pero a nivel de la esclera se insertan los 4 rectos y los 2 oblicuos. ¿Para qué? ¿Para qué se insertan? A ver, los músculos. ¿Para qué creen que Para estén movimiento. Movimiento del ojo. Claro, gracias a los músculos extraoculares, nosotros podemos realizar los diversos movimientos, ¿no? Extraoculares. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos? La colita la colita del ojo. ¿A qué corresponde? Nervio óptico. Nervio óptico. ¿Y cuál es su función del nervio óptico? Lleva información al Llevar cerebro. información al cerebro. Llevar la información al cerebro, ¿no? cerebro. Llevar toda la información al cerebro, ya convertida la luz que fue captada en la mácula. Hoy, los audios. A ver, un audio por ahí se está quitando ya. Entonces, llevando toda la información de la luz que ya se convirtió en un pulso nervioso, por todo el quiasma óptico cruce, llega al área occipital del cerebro y esta pues ya la convierte en imágenes, para decirlo así, ¿no?
Entonces, y seguimos viendo, vemos que tenemos dos párpados ahí, ¿no? Tenemos un párpado superior y un párpado inferior. Y el ojito en sí no está pues flotando, tiene una grasa, una aponeurosis que envuelve, que protege a nuestro ojo, ¿no? Incluso tenemos una telita transparente que dijimos que se encuentra sobre la esclera, sobre los párpados. ¿Cuál es? La conjuntiva. Conjuntiva. Perfecto, la conjuntiva, ¿no? Y la conjuntiva la hemos dividido en 3 porciones, ¿recuerdan? Sí, la pálpebra, la vulvar y la fornis. Perfecto, ¿ya? Entonces, ustedes se dan cuenta que el globo ocular, pues, es amplio, tiene diversas estructuras, músculos, grasa, glándulas, como vamos a ver, que producen la lágrima, etcétera, ¿no? Vasos sanguíneos, todo, para que pues nosotros podamos ver, ¿no? Entonces, ya el tema de fisiología, por ejemplo, ya las alteraciones las vamos a tocar, la parte patológica también las vamos a tocar. A mí siempre me ha gustado enseñar lo normal y lo patológico y lo frecuente. No les voy a enseñar pues patologías que no son tan frecuentes, ¿no? Cosas básicas como ya lo hemos estado tocando en el otro curso. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna inquietud sobre estas diapositivas, el curso? Yo creo que está bastante sencillo, bastante fácil, ¿no? Así es, profesor. Claro, Sí. Profesor, una pregunta. ¿Pueda compártala, por favor, en la plataforma para poder tener el material? Por favor, sus Yo audios. siempre, yo no soy de guardarme las diapositivas, yo las subo cada clase, o sea, ahora terminando, porque esta clase ya la terminamos, voy a subir la diapositiva que quedó pendiente y esta diapositiva a la plataforma, ¿ya? Sí, profesor, de la clase anterior también, profesor. Sí, las dos voy a subir, quedó pendiente, voy a subirla a la plataforma, ¿ya? Ok, gracias. Gracias, profesor. Ya. Ok, entonces ya casi para terminar esta clase, esta diapositiva, solamente recordarles que nuestros ojos son sistemas ópticos, ¿no? Si hacemos una comparación, como vemos acá en la imagen, trabaja similar a una cámara para que se les sea más fácil de entender. Entonces tiene su iris, su pupila, su diámetro, que son lentes similares, ¿ven? Nuestra córnea y nuestro cristalino son nuestros lentes importantísimos. Y tal igual como una cámara, ¿no? Y lo que hace es captar la luz, transmitirla, llevarla al cerebro y nosotros interpretarlo, ¿no? Gracias aquí a los fotorreceptores que tenemos en la retina, como son los conos y los bastones. Entonces, bueno, acá algunas imágenes, ¿no? Algunos grafiquitos para que vean, ¿no? Que es un sistema complejo que está dado hasta el cerebro, ¿no? Bien. Entonces, chicos, yo creo que la clase de hoy día es una clase bastante sencilla, introductoria, lo que son cortes, y hemos hablado ya un poquito para básicamente repasar lo que ya hemos estado tocando en las clases anteriores y no se nos esté olvidando, ¿ya? Y me alegra bastante que ustedes estén captando el tema de lo que se les está orientando en las clases anteriores, explicando y recuerden, ¿no? Las partes, los poderes, y que, vuelvo a repetir, son cosas que lo van a seguir tocando hasta que acaben la carrera y cuando estén trabajando igual van a hablar siempre de esto. ¿Ya? ¿Alguna duda, inquietud sobre el curso? Aparte, bueno, que quieren que yo suba las diapositivas y como les dije, yo los voy a subir ahora inmediatamente. Profesor, una consulta. En el caso cuando hay un joven, por ejemplo, que tiene una dificultad para poder ver, por ejemplo, qué es, por decir, una presbicia. En un joven que tenga presbicia, me dices, bueno, primero, la presbicia ya saben, es la pérdida acomodativa del cristalino. Todos saben eso. Ya el cristalino no acomoda generalmente. ¿A quiénes se da? Pacientes mayores de 40 años, por la edad. Ahora, si me dices que es un joven, vamos a suponer que tiene 28 años, vamos a suponer, no es ni tan puber ni tan adulto. Entonces es una edad, un joven de 28 años y que tenga dificultad de ver de cerca, primero puede ser que tenga una hipermetropía alta. ¿Ya? O sea, es hipermétrope, entonces su cristalino no enfoca muy bien de cerca. Entonces hay dificultad, puede enfocar en algún momento, luego se cansa y empieza a alejar o las letras se le mueven, tiene que descansar un rato para que el cristalino se relaje y vuelva a enfocar.
¿no? Segundo, yo les dije que para hacer el enfoque en visión de cerca existe una triada. A ver quién me hace recordar. ¿Qué hacen los ojos para ver de cerca? ¿Qué hacemos? Analizamos. Pequeña miosis. Ajá, ya, muy bien. Ahí ya dieron dos La respuestas. miosis. Ya, convergen. Primero alguien dijo, ¿no? Hacen convergencia. ¿Qué quiere decir Convergencia. eso? Los dos ojos hacen un enfoque al Acomodación. centro, ¿no? Ajá. Conver. Hace ligera Acomodación. miosis. Ajá, perfecto. Y acomodación. O sea, nuestros ojos para enfocar de cerca hacen convergencia, hacen ligera miosis y acomodación, ¿no? Aumenta su poder positivo. Entonces, existen pacientes que tienen insuficiencia de convergencia. Volvemos, vamos a ser analizadores hoy día. Entonces, cuando yo les digo insuficiencia de convergencia, ¿qué pasa? No convergen, exclusivo, perdón, efectivamente. O sea, un ojo puede ser que no converja y uno le puede crear diplopia, distorsión de la imagen, visión borrosa, ¿no? Habría que descartar que tenga una insuficiencia de convergencia. 2, puede ser, y existen casos en pacientes jóvenes que tienen hipermetropías altas, que los globos oculares son bastante pequeños y el iris se pega al cristalino. Eso se llaman sinequias, ¿ya? Y eso hay que verlo pues en una lámpara hendidura o hay que tener un magnificador para poder ver. Entonces, esto produce que el cristalino, uno, que no haya ligera miosis y segundo, que el cristalino no pueda ensancharse, ¿no? Para ver de cerca. Entonces, también te puede alterar en un paciente joven el tema de la visión de cerca, ¿no? Y tercero, ya les dije que es el paciente que generalmente tienen hipermetropías altas y no tienen esa flexibilidad acomodativa para enfocar en visión cercana, ¿no? Entonces ya necesitan de ayudas, en este caso de lentes positivos para poder enfocar letras muy pequeñas, ¿no? Cuando hacemos la prueba, la cartilla en visión de cerca, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado con estos pacientes, hay que hacer un análisis del por qué no está viendo, descartar insuficiencia de convergencia, descartar que tenga algún tema patológico, de algunas sinequias en el globo ocular, o que sea un tema de una hipermetropía alta mal compensada, ¿no? Porque a veces el paciente te puede estar mirando 20/20. Ah, no tiene medida, ¿no? Pero tiene de repente una hipermetropía más 1, y esa hipermetropía de más 1, ese lente de aumento, para ver de cerca le ayuda bastante. Con más 1 va a ver, veo igualito que como si estuviera sin lentes. Uy, qué raro. Entonces no le pongo nada, ¿no? Porque el paciente me está viendo bien. Pero tiene una hipermetropía de más 1. Entonces, ese más 1 le puede ayudar en el tema de su trabajo en visión cercana. No tanto tú le estás compensando de lejos, sino de cerca. ¿Ya? Bien. Entonces, yo creo que queda claro eso, ¿o hay alguna inquietud más? Pues disculpe, y para los pacientes que usan prisma, eso no entiendo un poco yo esa parte. Mira, los prismas generalmente se recomiendan en pacientes que tienen un ligero estrabismo. Ojo, ligero. Ya cuando el estrabismo es bien marcado, una exotropia, una endotropia, ¿no? Que quiere decir un ojito bastante desviado, bastante marcado, el prisma definitivamente no le va a compensar. Básicamente ya es un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, el tema de la compensación de prismas es hasta un grado de desviación. Generalmente entropias, ¿no? Son las desviaciones pequeñísimas, no desviaciones bastante marcadas. Yo personalmente, y creo que se los dije en la clase anterior, no es mi fuerte mucho el tema de ortóptica, pleóptica. El que sí domina bastante el tema de prismas es el profesor Severo, ¿ya? No todo optometrista, les voy a repetir, maneja todas las especialidades, o sea, igualito, o sea, uno se aboca o se enfoca a algún punto. Entonces, yo personalmente lo he llevado en la universidad, el tema de los prismas, todo, pero no ha sido mi fuerte. Así es que si ustedes tienen alguna duda de pacientes que les ha tocado en el consultorio, yo les aconsejaría que le consulten eso al profesor Severo, que les esté enseñando curso este ciclo o no les está enseñando. Sí. Sí, para la salud visual. Sí nos enseña. Ya, perfecto. Entonces,
si tienen alguna duda, inquietud con prismas, yo les aconsejo que él les oriente el tema de los prismas, porque él se domina bastante los prismas. Y es más, por ejemplo, él manda hasta prismas en multifocales, ¿no? Imagínense, o sea, tiene el conocimiento, ¿ya? Ya, Bien, profe, chicos. gracias. Ok. Entonces, yo creo que acá nos quedamos. Voy a subir a la plataforma Q10 la clase de hoy, ¿ya? Ya nos estaríamos viendo el día viernes tenemos, ¿no? Fisiología, ¿ya? Voy a dejar una pequeña tarea en el curso de anatomía también el día de hoy, ¿ya? Ya, profesor. Bien, listo, jóvenes. Profesor, Te escucho. una consultita. ¿Los exámenes cuándo son? Mira, el cronograma de exámenes lo da el instituto, ¿ya? Ya me imagino Angie, la secretaria del instituto, va a pasar el cronograma con las fechas exactas. Ah, ok. Con tiempo, profe. Obviamente con tiempo. Me imagino que ya en esta semana o la otra ya nos manda el cronograma. Ya, Profesor, y el plazo de las tareas que va a ¿La dejar tarea con- cuántos días de plazo hay para entregar? Generalmente es una La semana, tarea ¿no? que nos va a dejar. Es la tarea. Ustedes han visto el foro. Eso Ya. creo que en 15 minutos, ¿no? Sencillo, 2 preguntas. Claro, entonces El igual, profesor no va a dejar tarea, chicos, no se preocupen. es una tarea similar a la del foro, así es que lo van a hacer en su momento. Algo sencillo, cariño, profesor, ¿no? algo sencillo, por favor. Algo fácil. Profesor, ¿la tarea va a ser en el foro? Sí, en el Chicos, foro. por Vamos a favor, hacer, silencio para poder escuchar al profesor. ¿ya? A ver, chicos, va a ser algo sencillo, ya me adelanto, para que yo quiero que todos, Dígalo todos, ahorita, mejor, profesor. ¿ya? Sí, por eso, ahora lo digo. Me La van a respuesta dibujar, también. me van a Mejor en dibujar silencio. un globo ocular, nada más, con sus partes, pero yo quiero un dibujo, ¿ya? Le toman Hecho a una mano. fotito, Echa mano, hecho a profe. mano. Profesor, no le escuché. Exacto, ya. Vuelvo a repetir, la tarea, dibujar un globo ocular con sus partes a mano, como alguien dijo, no pegado, no diapositiva, no que No lo bajé de calqueado. internet, nada. No, Profesor, ¿y eso cuándo lo va a dejar para entregar a cuándo? hasta el próximo lunes. Ah, ya, le está dejando ahorita entonces. Sí, lo voy a subir ahorita a la plataforma, estoy abriendo la computadora, porque estoy editando la clase por el celular. ¿Dónde lo pasamos, profesor? Ya. Ok, Le profe, tomo- gracias. y ¿Cómo se lo vamos a pasar? por ¿Por foto? foto, ¿ya? Y de preferencia lo pueden... Manualizada en blanco y negro. A ver, chicos, Dejen hablar, de preferencia lo graban como un archivo Acrobat, si pueden, ¿ya? O si no dominan mucho, igual me toman una foto y lo adjuntan a su plataforma de tarea, nada más. Ya, Profesor, pero una quiero... pregunta. ¿Cuántos exámenes van a haber durante el ciclo? Mira, generalmente son 2 exámenes nada más, el del parcial 1 y parcial 2, y sale tu promedio final. Ahora, hay que tomar en cuenta las tareas, ¿no? Por ejemplo, si me cumples la tarea y si no lo hiciste porque no me ganó el tiempo, dibujar un globo ocular, chicos, yo les hago esta pregunta, están los 60, no sé cuántos alumnos están ahora en línea, ¿no? 63. 63. Buena promoción. Mira, dibujar un ojo en 7 días, no creo que no lo puedan hacer, ¿no? En corte por Profesor. Parte por parte, profe. Ya, por favor, no quiero que al final, pero profesor, escuchar, es difícil, chicos, por favor, no es nada del otro mundo, la tarea es sencilla, es una tarea de segundo grado primaria, chicos, dibujar algo, ¿ya? En corte sagital, ¿no, profesor? Compañeros, En por corte favor, sagital, dejen ¿ya? hablar En al corte profesor. sagital. Ya, en corte Chicos, el sagital, profesor va a como ustedes colgar la dicen. clase y la tarea, por favor. Y la tarea, por eso, así es que lo que sí quiero es que, por favor, lo que quiero es que sea un dibujo con su parte, con su letra, ¿ya? No quiero que me envíen una imagen que la bajaron o la descargaron de internet, ¿ya? Ya, Es un dibujo. Y yo sé que con esos ustedes se van a ir memorizando partes por partes. Cuando tú agarras tu flechita vas a decir, esto es córnea, te vas a acordar. Esto es esclera, te vas a acordar. Y si lo haces pintadito y bonito, mejor todavía.
Son 5 o Ok, 6 días que profesor. tienen para hacer. Y así Se va a es dar que, ¿cómo cuenta se lo porque voy? no soy buena dibujante, ahí se va a dar cuenta que sí lo he hecho mal. Sí, pero igual, la cosa es que ustedes hagan y señalen las partes. ¿Ya? Ya, Bien, profesor, jóvenes. muchas gracias. Ya, profe, Buenas gracias. noches, los dejo, sigan Buenas noches. repasando. ¿Ya? Buenas Buenas noches, noches. profesor. Ok. Ya, Buenas noches, profesor, buenas profesor. Hasta noches. luego. Buenas noches. Profe. Buenas noches, profesor. Hasta luego, Buenas noches, compañeros. profesor. Buenas noches. Bendiciones. Ya, Buenas noches, Buenas compañeros. Buenas noches con todos. Chao, gente. Chao. Todos se fueron. Qué chistoso. A ver, que no los conozco a todos. A ver.